Estrella de David. Tu dosis diaria de lectura bíblica. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy Jorge, y hoy iniciamos algo especial. Es lunes, primer día de la semana, y hay algo en ese comienzo que siempre me recuerda que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Hoy arrancamos una serie que nos va a acompañar durante varias semanas, el estudio del libro de Filipenses. Una carta pastoral que Pablo escribió desde la prisión, con una calidez que todavía se siente a través de los siglos. Dalia está aquí conmigo para recorrer este camino juntos. Y antes de entrar en el texto, quiero decirte algo directamente: si en este momento te sientes atrapado, sin salida, como si las circunstancias te tuvieran entre cuatro paredes, esta carta de Pablo fue escrita exactamente para ti. Él la escribió desde un calabozo. Y aún así, cada línea respira gratitud y esperanza. Comenzamos con Filipenses 1, versículos 1 al 11. Dalia, ¿qué sientes tú cuando te acercas a esta carta? Sabes, Jorge, cada vez que llego a Filipenses me pasa lo mismo, me descoloca. En el buen sentido. Porque uno espera que un hombre encarcelado escriba con amargura, con queja, reclamando justicia. Y Pablo hace exactamente lo contrario. Da gracias. Habla de gozo. Es casi escandaloso. Y creo que eso es lo que lo hace tan relevante para el momento que vivimos. Pienso en tanta gente de nuestra comunidad que carga con el estrés de la deuda, la separación familiar, la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. La ansiedad se ha vuelto el idioma de nuestro tiempo. Y entonces llega Pablo y dice: la alegría en Cristo no está atada a tus circunstancias externas. Eso no es un cliché. Cuando viene de alguien que escribe desde la cárcel, es una declaración de fe radical. Estoy muy emocionada de que empecemos hoy. Y ese contexto es fundamental para entender todo lo que vamos a leer. Pablo está en Roma, probablemente entre los años 60 y 62, esperando ser juzgado ante el tribunal del César. La iglesia de Filipos le ha enviado ayuda material a través de Epafrodito, uno de sus colaboradores, y esta carta es la respuesta de un corazón que se siente querido y que quiere devolver ese amor multiplicado. No hay lamento aquí. No hay reproches. Hay fe, hay afecto, hay una confianza en Dios que no cede ni ante las cadenas. Y hay una palabra que aparece una y otra vez a lo largo de toda la carta, que es la firma de Filipenses: gozo. Alegría. Hoy veremos cómo todo eso emerge desde los primeros versículos, desde esta introducción que es, en sí misma, una lección de vida. Pero antes de enseñar, leamos. Dalia, ¿nos presentas el versículo que va a anclar nuestro episodio de hoy? Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora Dalia nos va a leer el pasaje completo de Filipenses 1, versículos 1 al 11, en la versión Reina Valera de 1909. Te pido que escuches con calma, sin prisa. Que dejes que cada frase aterrice. Porque detrás de estas palabras hay un hombre que ama profundamente a su iglesia, que ora sin cesar, y que ha aprendido a encontrar su seguridad en Dios incluso cuando el mundo le ha cerrado las puertas. Adelante, Dalia. 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. 2. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. 9. Y esto ruego,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10. Para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Gracias, Dalia. Hermanos, acabamos de escuchar la apertura de una de las cartas más hermosas que se hayan escrito jamás. 11 versículos que son, en sí mismos, un mundo completo. Un hombre preso, dictando palabras a su colaborador, dirigiéndose a la iglesia que lo ama. Y ni una sola sílaba de queja. Solo gratitud, oración, y una confianza inamovible en que Dios sabe lo que hace. Eso es lo que vamos a explorar ahora. Empecemos desde el principio. El versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjate en lo primero que llama la atención, Pablo no se presenta como apóstol. Y podría haberlo hecho. Tenía plena autoridad apostólica, reconocida por las demás iglesias. Pero elige otra palabra, siervos. En el griego original es doulos, que no es simplemente un empleado o un ayudante voluntario. Es un esclavo, alguien que pertenece a otro, cuya vida entera está a disposición de su dueño. Pablo está diciendo, yo soy propiedad de Jesucristo. Mi tiempo, mi energía, mis palabras, mi cuerpo encadenado en esta cárcel, todo le pertenece a él. Hay una humildad profunda en esa declaración. Pero al mismo tiempo, hay una autoridad peculiar, porque esa autoridad no viene de Pablo, viene del Señor a quien sirve. Dalia, ¿qué te parece esa forma de presentarse? Es que es tan diferente a lo que vemos hoy, ¿verdad? En nuestro mundo, la credibilidad viene por los títulos, los diplomas, los seguidores en redes sociales, los años de trayectoria. Y Pablo tiene todo eso, por cierto. Pero lo pone a un lado y dice simplemente, soy un esclavo de Jesús. Lo que me parece hermoso es que eso no lo disminuye. Lo define. Y hay algo liberador en esa identidad, porque si eres esclavo de Cristo, no tienes que demostrarle nada a nadie más. Tu único patrón es Él. Además, me detiene siempre que incluye a Timoteo. No escribe, yo, el gran apóstol, el fundador, el que estuvo en el camino a Damasco. Escribe, Pablo y Timoteo. Un joven que estaba aprendiendo, que iba a continuar la obra después. Eso habla de algo que en nuestras culturas latinas entendemos muy bien, la fe que se transmite de generación en generación. La abuela que ora por sus nietos. La madre que lleva a sus hijos al culto. El padre que habla de Dios en la mesa. Esa cadena no se rompe fácilmente. Y ese vínculo intergeneracional es exactamente lo que hace fuerte a una iglesia en el tiempo. Pero sigamos. El versículo 2 trae el saludo clásico de las cartas paulinas, gracias sea a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras, gracia y paz. La gracia es ese favor inmerecido de Dios, esa capacidad que Él nos da para vivir de manera que por nuestra propia fuerza nunca podríamos. Y la paz no es la ausencia de problemas. Es algo mucho más sustancial, es la presencia de Dios que guarda el corazón y la mente incluso cuando todo a nuestro alrededor está en desorden. Y entonces en el versículo 3 Pablo dice algo sencillo pero profundo, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Cada vez que recuerda a los filipenses, da gracias. No los recuerda con nostalgia melancólica. No los recuerda con frustración. Los recuerda y alaba a Dios. Hermano, hermana que me escuchas hoy, ¿cuándo fue la última vez que recordaste a alguien en tu vida y tu primer impulso fue darle gracias a Dios por esa persona? No admirarla, no extrañarla, no quejarte de ella. Darle gracias a Dios. Eso es lo que Pablo hacía continuamente, y vale la pena detenernos en eso. Es una práctica espiritual que hemos perdido casi sin darnos cuenta, Jorge. Vivimos tan saturados de cosas urgentes que la gente que amamos se convierte en parte del ruido de fondo. El teléfono,
una notificación, una cuenta por pagar, un malentendido familiar. Y cuando sí recordamos a alguien, a veces lo hacemos desde el resentimiento, desde lo que hizo mal, desde la deuda emocional que sentimos que tiene con nosotros. Pablo invierte eso completamente. Y fíjate en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo. No dice que a veces ora, o cuando se acuerda. Dice siempre. Con gozo. Y luego el versículo 5 nos dice por qué, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esa palabra comunión me fascina. ¿Qué tiene en su fondo esa palabra, Jorge? Es la palabra griega koinonía, y es una de esas palabras del Nuevo Testamento que no se traduce completamente con una sola palabra en español. Abarca comunión, participación, asociación, compañerismo activo en algo que se comparte. Los filipenses no solo conocían el Evangelio de manera teórica. Estaban viviendo el Evangelio juntos. Sufriendo juntos. Orando juntos. Compartiendo recursos. Cuando Pablo dice desde el primer día hasta ahora, está recordando algo concreto, el día en que Lidia, la vendedora de púrpura, se convirtió junto a su familia en Filipos. El día en que el carcelero, sacudido por el terremoto y por la integridad de Pablo, preguntó qué debía hacer para ser salvo. Esos momentos están narrados en Hechos 16. Y desde esos días, la iglesia de Filipos había permanecido fiel, había seguido creciendo, había seguido amando a Pablo. Han pasado años. Las circunstancias cambiaron. Pablo está preso. Pero ellos continuaron. Y esa fidelidad en el tiempo es la que despierta en Pablo las palabras del versículo 6, que es nuestro versículo ancla de hoy. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la promesa más reconfortante de todo el pasaje. Dalia, ¿qué hace esa promesa en ti cuando la lees? Me da aire. Literalmente. Es como cuando llevas mucho tiempo conteniendo la respiración sin darte cuenta, y alguien te dice, ya puedes soltar. La palabra griega detrás de perfeccionará es epiteleso, que significa llevar a término, completar, concluir. Y lo más importante es quién es el sujeto de esa acción, no somos nosotros. Es Dios. No dice, si ustedes persisten lo suficiente, si trabajan lo suficiente, si rezan lo suficiente, quizá Dios los ayude. Dice que Dios mismo será quien complete la obra. Ahora, esto no es pasividad. Más adelante en Filipenses Pablo nos va a llamar a esforzarnos, a perseverar, a trabajar. Pero el fundamento no es nuestra perfección. Es la fidelidad de Dios. Y eso es lo que necesito escuchar yo, personalmente. Soy madre. Veo a mis hijos crecer en un mundo que los bombardea con mensajes contrarios a la fe. Me pregunto si lo estoy haciendo bien. Si estoy haciendo suficiente. Y cuando escucho que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, algo se afloja en mí. Puedo confiar. No estoy sola en esto. Eso que dices, Dalia, es pastoral puro. Y hay un detalle en esa promesa que no quiero que se nos pase. Pablo dice que esa obra será completada hasta el día de Jesucristo. No dice hasta que mueran. No dice hasta cierta edad o hasta cierta etapa de la vida. El día de Jesucristo es la consumación de todas las cosas, el momento en que Cristo regrese y todo sea restaurado. Dios está comprometido con la obra de salvación en nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar, a través de toda la historia y más allá de ella. Ahora, el versículo 7 añade una dimensión emocional muy bella, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Pablo dice que es justo, que es correcto sentir esto de ellos, porque los tiene en el corazón. No es un recurso retórico. Es una realidad afectiva genuina. Y entonces aparece esa frase poderosa, en mis prisiones. Pablo está encadenado.
no por delito alguno, sino por defender y confirmar el Evangelio. Y en medio de eso, los filipenses son sus compañeros. La palabra griega es un koinonos, que podría traducirse como coparticipantes, como quienes comparten la misma suerte. No están físicamente en la celda con él, pero han orado, han enviado ayuda, se han identificado con su causa. Eso es una hermandad forjada en el fuego. Y ese concepto de compartir el sufrimiento en fe me parece uno de los más necesarios para nuestra comunidad hoy. Pienso en tantas personas que viven en una prisión que no tiene rejas, pero que es igual de real, la prisión de la enfermedad crónica, la prisión de la soledad, la de una situación económica sin salida visible, la de la distancia de los que uno ama. Cuando Pablo dice que los filipenses son sus compañeros de gracia incluso en el encarcelamiento, está diciendo que el sufrimiento compartido desde la fe crea una comunión sagrada. Que nadie tiene que estar solo en su dolor. Que hay algo en el cuerpo de Cristo que nos conecta más allá de las circunstancias. Y eso nos lleva al versículo 8, que es el más íntimo de todos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. ¿Qué hay en esa imagen de las entrañas, Jorge? En el mundo hebreo y en el griego antiguo, las entrañas representaban el asiento de las emociones más hondas. Lo que hoy llamaríamos el corazón en sentido emocional. Pablo está diciendo que su amor por los filipenses no es diplomático, no es superficial, no es el amor educado de alguien que simplemente cumple con sus obligaciones. Es visceral. Es profundo. Es desde adentro. Y lo más significativo es que especifica las entrañas de Jesucristo. No simplemente sus propias entrañas. Su amor está enraizado en Cristo, transformado por Cristo, purificado por la unión que Él tiene con el Señor. No es un humanismo sentimental. Es amor sobrenatural que fluye de una persona que ha sido cambiada por el Evangelio. Y Pablo invoca a Dios como testigo. Eso en la cultura antigua era equivalente a un juramento. Dios sabe la profundidad de lo que siento por ustedes. Así de serio es esto para Pablo. Luego en los versículos 9 y 10 vemos la oración concreta que Pablo eleva por ellos, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Y aquí hay una progresión que me parece fascinante. Pablo no ora para que tengan éxito financiero. No ora para que sean influyentes. No ora siquiera para que conviertan a muchos. Ora que su amor abunde, pero que ese amor esté combinado con conocimiento y discernimiento. Porque el amor sin sabiduría puede ser manipulado. Puede hacernos vulnerables a quien nos habla con ternura pero nos lleva por mal camino. El amor informado, el amor que discierne, ese sí es incorruptible. Y hay una meta final en esa oración que no es menor, que sean sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Eso apunta al carácter. No solo a la doctrina correcta, sino a una vida íntegra, honesta, transparente. Una persona sin ofensa no es una persona que nunca comete errores. Es una persona que ha trabajado en su corazón, que ha pedido perdón donde debe, que no tiene doble cara, que es congruente entre lo que dice y lo que hace. Y eso, me parece a mí, es lo más difícil y lo más urgente al mismo tiempo. Y todo desemboca en el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Ahí está el destino final. Una vida que da fruto. No fruto de nuestro esfuerzo propio. Frutos que son por Jesucristo. Y que son para la gloria de Dios, no para la nuestra. Quiero pensar contigo en lo concreto, Jorge, porque sé que muchos de los que nos escuchan están navegando realidades muy específicas. La comunidad hispanohablante tiene una geografía emocional muy particular. Muchos de nosotros vivimos a miles de kilómetros de nuestra familia. Mis padres están en México. Hay hermanos escuchándonos desde distintos países, separados de hijos, de padres, de comunidades que dejaron atrás. Y esta idea de la coinonía, de una comunión que supera la distancia física, es casi un abrazo directo para esa realidad. Pablo está en Roma.
Los filipenses están en Macedonia. No hay mensajes de texto, no hay videollamadas. Y sin embargo, esa comunión espiritual es tan real que Pablo la describe como una de sus mayores fuentes de alegría. Yo creo que esto le habla directamente a quien está sintiéndose solo hoy, al migrante que llegó a un país nuevo y todavía no encontró su lugar, a la persona que dejó su iglesia de toda la vida y todavía busca dónde echar raíz. La respuesta de Pablo sería: busca esa coinonía. No te conformes con ser un observador desde las butacas. Métete en el cuerpo. Deja que te conozcan. Y deja conocer a otros. ¿Cómo ves tú que eso se vive de manera práctica en las iglesias de hoy, Jorge? Es una pregunta que me incomoda un poco, porque la respuesta honesta es que muchas iglesias hoy han perdido eso. Iglesias importantes, con grandes instalaciones, con producciones impresionantes, donde la gente llega, ocupa un asiento, canta, escucha un mensaje, y se va sin haber cruzado más que una sonrisa formal con el de al lado. Eso no es lo que Pablo describe. Lo que Pablo describe es una comunidad donde la abuela Rosa tiene una crisis de salud y toda la iglesia lo sabe y se mueve. Donde el joven que está pasando por una tentación tiene varones sabios que caminan con él, no que lo juzgan desde lejos. Donde una familia que enfrenta una crisis económica encuentra hermanos dispuestos a compartir, no solo a orar por ellos desde la distancia cómoda de sus propias casas. Eso requiere tamaño manejable, requiere intención deliberada, requiere líderes que crean en esto y que lo cultiven. Ahora, alguien puede decir: Jorge, vivimos en el siglo XXI. Tenemos aplicaciones, redes sociales, grupos de WhatsApp. Y sí, esas herramientas tienen su lugar. Pero no sustituyen la presencia física. Tomar café con un hermano, escuchar su voz con todos sus matices, ver sus ojos cuando comparte algo que lo duele por dentro, acompañarlo en silencio cuando no hay palabras. Eso es coinonía. Las aplicaciones complementan pero no reemplazan. Y hay una segunda aplicación que sale directamente del versículo 3, la gratitud activa. Pablo no solo sentía gratitud internamente, la expresaba. Oraba con gratitud. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una llamada o enviaste un mensaje a alguien únicamente para decirle gracias, sin necesitar nada de esa persona a cambio? Especialmente en familias latinas donde la crítica y el señalamiento fluyen con facilidad, pero el reconocimiento afectuoso escasea. ¿Cuántas madres pasan años sin escuchar: mamá, lo que haces vale? ¿Cuántos hijos crecen sin escuchar: estoy orgulloso de ti? Eso que Pablo modela aquí, esa gratitud expresa y específica, sana familias. Y el tema del discernimiento que Pablo incluye en su oración, Jorge, me parece tan oportuno hoy. Vivimos en un momento de saturación de información espiritual. Hay enseñanzas que suenan cristianas, que usan el lenguaje de la fe, pero que distorsionan el evangelio hacia el provecho propio. Líderes carismáticos que construyen imperios personales a nombre de Dios. Promesas de prosperidad que confunden bendición con riqueza material. Y nuestros hermanos, muchos de ellos sinceros en su fe pero sin herramientas para discernir, son vulnerables. Por eso Pablo ora en el versículo 9 que el amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. Esa combinación es la defensa del creyente. Un amor que sabe a quién ama y por qué. Un amor que conoce la palabra lo suficiente para reconocer cuando algo no cuadra. Y eso no se construye en soledad. Se construye en comunidad. Un creyente aislado, que no tiene a nadie con quien procesar lo que escucha, que no tiene una iglesia donde se enseñe la Biblia con honestidad, ese creyente está desprotegido. Pero quien está enraizado en una comunidad sana, quien estudia la palabra regularmente, quien tiene hermanos que le dicen la verdad con amor, ese tiene una armadura real. Y eso lleva directamente al versículo 10, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. No es solo cuestión de tener la doctrina correcta en la cabeza. Es ser íntegro. Es que tu vida de adentro y tu vida de afuera cuenten la misma historia. Y ahí es donde el Evangelio muestra su verdadera naturaleza.
No es una transacción, no es una firma en un papel donde dices que aceptas a Cristo y punto. Es una transformación continua, un proceso que va dando frutos concretos y visibles. El versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. La justicia aquí no es legalismo, no es una lista de cosas prohibidas. Es vivir de manera recta, honesta, considerada, íntegra. Y esos frutos son reales. Son los que todos pueden ver. El hombre que prometió dejar el alcohol y lo dejó, no por fuerza de voluntad sino porque encontró en Cristo un ancla. La mujer que cargó amargura por años, que no podía hablar del pasado sin que se le cerrara la garganta y que a través de la oración y el acompañamiento comenzó a soltar y a perdonar. El padre que después de una jornada larga de trabajo llega a su casa y tiene energía para estar presente con sus hijos porque ha aprendido a depender de una fuente que no se agota. Esos son frutos de justicia. Y el propósito final de esos frutos no es que la gente admire a esa persona. Es que Dios sea glorificado. Que el mundo vea que algo real ocurre en las personas que han entregado su vida a Cristo. Ese es el testimonio más poderoso que cualquier iglesia puede dar al mundo, vidas transformadas que hablan por sí solas. Y antes de cerrar la enseñanza, quiero volver un momento al versículo 6, porque creo que encierra el regalo más grande de este pasaje para quien está luchando hoy. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo hablo mucho de la maternidad porque es mi realidad más inmediata, pero esto aplica a cualquier persona que siente que lleva un peso que no puede cargar sola. Una madre que reza por sus hijos y se pregunta si sus oraciones llegan. Un padre que siente que ha fallado y que ya es tarde para reparar el daño. Una persona que lleva años batallando con la misma debilidad y que ya no sabe si Dios puede hacer algo con ella. Pablo dice que puede. Dice que el que comenzó lo terminará. Que el proceso no depende de nuestra perfección sino de la fidelidad de Dios. Eso no nos exime de hacer nuestra parte, amar, enseñar, modelar, orar, perseverar. Pero la transformación final, la obra completa, esa es de Él. Y eso es lo que nos permite soltar la ansiedad y descansar. No en la resignación, sino en la confianza activa de quien sabe en quién creyó. Vamos a orar juntos ahora. Padre nuestro, te venimos a presentar con gratitud lo que hemos recibido hoy de tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, un hombre que escribió desde una celda y llenó cada línea de gozo y de fe. Eso no es natural, Señor. Eso es sobrenatural. Eso es lo que tú produces en un corazón que ha aprendido a confiar en ti. Te pedimos que cultives en nosotros esa misma confianza. Que cuando miremos nuestras circunstancias y no veamos salida, podamos mirar a ti y recordar que tú comenzaste una obra en nosotros y que tú la terminarás. Que no depende de nuestra perfección sino de tu gracia. Te pedimos que nos ayudes a practicar la gratitud que Pablo modela aquí. Que cuando recordemos a las personas que amamos, que han orado por nosotros, que han caminado con nosotros, el primer impulso de nuestro corazón sea darte gracias por ellas. Que no las demos por sentado. Que las nombremos delante de ti con alegría. Señor, te pedimos también por la comunidad de fe de cada persona que nos escucha hoy. Por los que tienen una iglesia pero se sienten solos dentro de ella. Por los que llevan tiempo sin encontrar su lugar. Por los que están en una tierra nueva sin saber dónde echar raíz. Que encuentren una coinonía verdadera, un cuerpo de Cristo donde puedan ser conocidos y donde puedan conocer a otros. Donde la fe no sea un asunto privado sino compartido. Y te pedimos especialmente por los que cargan un peso hoy, el que lleva meses sin trabajo, el que recibió un diagnóstico que le cambió la vida, el que está alejado de sus hijos y no sabe cómo reconstruir esa relación, el que está atrapado en una adicción y ya no cree que pueda salir. Señor, que el mensaje de este versículo 6 les llegue al centro del pecho, tú no has terminado con ellos. Tú comenzaste, y tú terminarás. El amor de Jesucristo que Pablo describe como las entrañas del corazón de Cristo, ese amor los rodea ahora mismo.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, lo que recibiste hoy es una invitación. Una invitación a confiar en que Dios no ha terminado la obra en tu vida. A practicar la gratitud como una disciplina espiritual. A buscar una comunidad donde puedas ser conocido de verdad y donde puedas conocer a otros de verdad. Si escuchas esto y no tienes esa comunidad, no esperes más. Busca una iglesia local donde la Biblia se enseñe con honestidad y donde el amor sea más que una frase en el letrero de la entrada. Si ya tienes esa comunidad, hoy mismo puedes hacer algo muy pequeño y muy poderoso. Llama a alguien y dile gracias. No porque necesites algo de esa persona. Simplemente porque Dios la ha puesto en tu vida y eso vale. Te sorprenderá lo que esas palabras pueden hacer. Y si este episodio te habló, compártelo. Hay alguien en tu familia, en tu grupo de amigos, que necesita escuchar que Dios no abandona lo que comienza. Que la historia todavía no ha terminado. Porque Dios siempre termina lo que empieza. Así es. La próxima semana seguiremos en Filipenses, y te adelanto que el siguiente pasaje es uno que te va a detener. Pablo habla de la tensión entre vivir y morir, y llega a una conclusión que desafía todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado a pensar sobre el valor de la vida, el miedo a la muerte, y lo que significa tenerlo todo cuando se tiene a Cristo. Es un pasaje que transforma si lo dejas entrar de verdad. Gracias por estar con nosotros hoy en Estrella de David, tu dosis diaria de lectura bíblica. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús esta semana. Que Dios te bendiga abundantemente.